estaba sacándolo. De las cefaleas que planteábamos previamente, tiene mucho eco. Hay muchas personas que nos están escribiendo a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN, enviándole preguntas a Lilian Brunetto, neuróloga de la Clínica Las Condes, que está acá con nosotros. Voy a comenzar de inmediato, Lilian, porque hay hartas preguntas para ti. Claro. Mira, mi señora sufre jaquecas horrorosas, incluyen vómitos. Se hizo un examen hace un tiempo y no hay aneurismas, solo pasa con Keval. ¿Se puede hacer algo más? Dice Cristian Romero. Mira, a ver, un poco para poder hacer una introducción. El dolor de cabeza y la cefalea es lo mismo. Ajá, jaqueca. ¿Ya? Pero jaqueca no es lo mismo que cefalea. Perfecto. ¿Ya? Las cefaleas se clasifican en distintos tipos, ¿ya? Y muchas veces uno confunde los distintos tipos de dolor de cabeza y se confunden también los tratamientos que se utilizan para estos distintos dolores de cabeza. Expliquemos brevemente la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, la migraña, ¿ya? Que es una cefalea vascular, ya que es por una disfunción de un sistema, yo diría que es como que, a ver, para poder explicarlo fácil, uno tiene dos cerebros, ya tiene un cerebro voluntario, ya que es el cerebro en el fondo que te permite hablar, te permite pensar, te permite redactar, y tiene un cerebro que es automático. Correcto. Ya que es el que permite respirar, que es el que permite transpirar, que es el que permite que el corazón lata. Cuando hay una disfunción en este cerebro que es automático, que se llama sistema nervioso autónomo, ya sobre todo a nivel del ganglio que inerva toda la sensibilidad de la cara y de la parte occipital, se genera la migraña. O sea, ¿la migraña estaría focalizada? Sería, claro, generalmente son hemicráneas, claro, generalmente son pulsátiles, ¿ya? Generalmente se asocian a fotofobia, a fonofobia, a vómitos. Se molesta con la luz, con el sonido y con... Exacto. Y a veces se asocian incluso a vértigo, ¿ya? Vértigos posturales o lo que nosotros llamamos enfermedad del movimiento, movement sickness, que en el fondo es la cinetosis. Okay. Que son la gente que anda en auto y que se marea en los autos. Eso es lo que entendemos como migraña. Eso es lo que entendemos como... Que es lo mismo que jaqueca, ¿cierto? Como migraña vascular, ¿ya? Tenemos la cefalea tensional, ¿ya? Que la cefalea tensional es distinta, porque la cefalea tensional compromete fundamentalmente la región occipital. Atrás. ¿Esta es la más común, perdón? Es que a veces se juntan. Ya hay gente que es jaquecosa, que tiene los dos tipos de dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, la cefalea tensional habitualmente ocurre o frontal así opresiva o occipital opresiva, y a veces es tanta la contractura muscular que genera lo que se llama una cervicocefalea, que es un dolor que se irradia hacia los hombros, hacia la espalda. Me siento identificada, me ha pasado todo. Check. Claro. Todo. Entonces, la mayoría de la gente que tiene migraña habitualmente tiene dolor de cabeza tensional asociado, o sea, tienen las dos cosas. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuándo uno tiene que preocuparse? ¿Cuándo se consulta? Porque típico que a uno le duele la cabeza en la casa y dice, ahí tenés un remedio, uno se toma el remedio y efectivamente te deja doler la cabeza. El ácido lo primero es que no existe el dolor de cabeza normal. ¿Ya? O sea, a mí me pasa en la consulta que yo les pregunto, porque yo hago una línea de tiempo, entonces les digo yo, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que tuvo dolor de cabeza? Entonces me dicen, no, pero es que del normal, le digo yo, no, no es normal. Y al que uno califica como normal, ¿por qué no es normal, por ejemplo? Porque lo normal es no tener dolor. Hay gente que nunca en su vida ha tenido dolor de cabeza. Pero hay gente que tiene muy esporádico, por ejemplo. Y no, tú eres esporádico. Pero eso tampoco es normal. Ya, o sea, lo normal es no tener dolor. Claro, pero uno, digamos, o sea, en general la gente tiene poco o nada de tiempo para ir al doctor y uno va cuando siente que las cosas ya como que agarran otro cariz, por así decirlo. Exacto. Se llaman red flags, ya que son banderas rojas. Ya nosotros los neurólogos en general, porque ¿qué es lo más peligroso? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que buscar para evitar que se me muera el paciente por una cefalea? ¿Ya? ¿Se puede morir un paciente por una cefalea? Pero ya si es un aneurisma, se bueno, rompe. pero es que ahí ya es un aneurisma. A eso llamo yo red flags. O sea,
Si el dolor de cabeza que tú tenías siempre cambia, hay que ir al Puede ser neurólogo. una señal. Y respecto a esta pregunta que planteábamos, Lilian, de Cristian Romero, que dice que su mujer tiene estos dolores de cabeza horrendo, con vómito, que no hay aneurisma y que se pasa solo con Keval, que me imagino que es un medicamento. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque en general lo que ocurre es que, claro, los triptanes, porque existen dos tipos, ¿Qué bueno, son los triptanes? ahora los voy a explicar. El tratamiento de la migraña con el tratamiento de la cefalea tensional son dos tratamientos absolutamente distintos, ¿ya? El tratamiento de la migraña tiene dos fases, ¿ya? Una de ellas es el tratamiento profiláctico, ¿ya? Es decir, para prevenir que venga el dolor. Y eso se utiliza en pacientes que tienen más de una cefalea a la semana o 2 cefaleas a la semana. Ahí ya es necesario dejar un medicamento que evite el dolor de cabeza, ¿ya? Correcto. Para que no ocurran estas crisis. Pero, por episodio. ejemplo, puedo agregar, perdone que hable de mí, pero es que para agregar, porque me siento identificada con su señora, porque a mí me venía exactamente lo mismo. Eran como una especie de jaquecas con vómitos, con desmayo. De hecho, se me pasó en el primer embarazo, pero tuve toda mi juventud. Una vez a la semana, por lo menos, me pasaban o 2 los episodios. Y ¿sabéis qué? Yo que he sido bien mala para tomar remedios porque me cargan. El cuerpo, yo decía, el cuerpo es muy sabio, automáticamente, perdónenme, me hacía vomitar Sí. solo. Yo no, Sí. no hacía- vomitar y inmediatamente me sentía mejor. Exactamente, porque existen receptores que están asociados. Ya, de hecho, hay medicamentos que son antinauseosos, por ejemplo, como la metoclopramida, que ayuda bastante a manejar incluso los dolores de cabeza cuando vienen con vómito. ¿Ya? Pero ese es el tratamiento de la crisis. O sea, uno ahí trata la crisis. ¿Ya? Y la crisis se trata escalonada. ¿Ya? O sea, uno no siempre usa el L-triptán. ¿Ya? Los triptanes son medicamentos nuevos que actúan a nivel de ciertos receptores a nivel del cerebro que tienden a estabilizar en el fondo la membrana ya de las arterias y evitan en el fondo esta como dolor que se produce. Pero ¿qué podemos hacer, doctora? Porque uno dice, bueno, hay cosas que uno de repente hacer deporte ayuda mucho, comer de determinada manera ayuda, o al revés, dejar de o te hacer gatilla, cosas. o te gatilla Mira. dormir poco, o el carrete, o el cigarro, o el chocolate. O la que ra- O dice- sea, rayuela primero corta. evitar lo que tú crees que te pueda generar el dolor, ¿ya? Segundo, yo creo que hoy en día, como la vida es tan rápida, ¿ya? Es importante la meditación, ¿ya? Qué importante. Sí. El mindfulness, el poder ser capaz de desconectarte un poco del mundo, ¿ya? Yo viví en Oriente un tiempo y es muy importante hacer una desconexión, ¿ya? Esta desconexión te ayuda a que pensamientos intrusivos, preocupaciones, Reiterativas, por lo demás. exactamente, o estas como masticaciones de cosas que uno que pudo haber hecho, que no hizo, que va a pasar, finalmente te generan más tensión y te generan más dolor. Lilian, por lo demás hay harta en redes sociales, en YouTube pueden encontrar muchos métodos de practicar la meditación para que lo háganlo, hace súper bien. Y hay decimos terapias con- complementarias que están hoy en día aceptadas, que no son como- solamente medicamentos. que no son solamente medicamentos y que Acupuntura. nos dan tiempo a los neurólogos a que los medicamentos hagan efecto. Acupuntura. ¿Ya? Por ejemplo, la acupuntura, ya, y la terapia neural. Otra pregunta. Gloria dice, quisiera saber si es preocupante, me imagino que sí, porque ya sabemos que no hay dolores de cabeza normal, es preocupante, que la mayoría de las veces que salgo a hacer una diligencia llego a casa con vómitos y un dolor de cabeza espantoso. Si es siempre y siempre es igual, no es tan preocupante, probablemente sea una migraña, ¿ya? Que sea generada por el calor, por el estrés, por a veces los aires acondicionados, ¿ya? Claro. Ahora, si es frecuente, ahí lo que hay que hacer es tratar el dolor de cabeza. El dolor de cabeza hay que tratarlo. No hay que tratar solo la crisis, sino que hay que manejar el dolor. ¿Ya? O sea, ¿Pero cómo se trata? se trata con medicamentos. Ya, Tiene que haber medicamento. Mira, pueden ser medicamentos o pueden ser estas terapias complementarias que te digo yo.
Ya, pero la FDA en el fondo lo que tiene autorizado son ciertos medicamentos que son profilácticos, como por ejemplo la amitriptilina, que es un antineurálgico, el topiramato, que es otro antineurálgico. Porque lo que es muy común, o sea, estoy pensando en gente que tiene dolores de cabeza frecuente. Por ejemplo, yo tengo una amiga ya que tomaba un remedio bien frecuente y dejó de hacerle efecto. Entonces va escalando a uno más fuerte. Y después ese más fuerte dejó de hacerle efecto y va escalando a otro más fuerte. Eso es lo peor que se puede hacer porque se genera un tercer tipo de dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza generado por los fármacos. Cuando dejas de tenerlo. Pero y mira, ahí la suspensión del fármaco es terrible, porque muchas veces hay que hospitalizar a los pacientes. Chuta, ya. Entonces, para que nos diga cómo se hace, pero tenemos preguntas de la gente. Hay harta gente que nos está escribiendo con el hashtag Buenos Días TVN y dice: hola, me encuentro en un tratamiento hormonal y tengo mucho dolor de cabeza. ¿Las pastillas pueden acrecentarlo? Bueno, en general los dolores de cabeza sí se asocian a las hormonas, ¿ya? O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, es que las migrañas clásicas, ya las cefaleas estas hemicráneas, pulsátil, con náuseas, con vómito, comienzan habitualmente en la menarquia a veces, ya pasan rara vez en el embarazo, ya, y hay como cefaleas cíclicas que se asocian a los ciclos menstruales. Entonces lo que uno hace en esos casos es dejar profilaxis 5 días antes del inicio del ciclo menstrual y 5 días después del inicio del ciclo menstrual. Ya, ahora, si son pastillas para la menopausia, probablemente sí pueden generar dolor de cabeza, porque las hormonas sí pueden generar dolor de cabeza. Mire, aquí hay dos preguntas, o sea, más de dos personas que preguntan lo mismo, pero que puede sonar gracioso, pero es real, ¿eh? Mauro y también Eduardo se llama, quienes preguntan: ¿por qué duele la cabeza cuando estás con caña? Por deshidratación. Da risa, pero es buena la pregunta. Por deshidratación. Sí. Curiosamente, como que parece que ese dolor de cabeza es por deshidratación. O sea, el cerebro se deshidrata. O sea, toman harta agua y no debieran sentir dolor de cabeza. O sea, si alguien se pega un carrete de aquellos, pero toma harta agua en medio del carrete, debería amanecer por mejor. eso el tratamiento del día siguiente, bueno, lo que yo no tomo, pero lo que he escuchado es que se toman una aspirina, un antiácido, claro, y harta agua, ya, porque hidrátese, en el fondo pero es con agua, por deshidratación. porque si no, no va a parar nunca con Exactamente. la ingesta. Exacto. Oye, y otro que es muy típico del dolor de cabeza es el bruxismo. La gente que aprieta mucho los dientes en la noche, le viene dolor de cabeza permanente. ¿Qué se hace ahí? Mira, lo que pasa es que ahí caemos dentro del grupo de las cefaleas tensionales. O sea, cuando tú estás muy tenso, ya se genera contractura muscular y y el dolor de cabeza ya no es por una lesión vascular, sino que es por una cosa de contractura muscular. Y se contraen toda la musculatura de la cabeza, ya principalmente los temporales, ya los occipitales, ya, y ahí es donde te decía yo que muchas veces se extiende incluso hasta el cuello y la región de los omóplatos, ya, y genera un dolor que a veces es insoportable, ya. Y la gente que tiene bruxismo tiende a ser personas que tienen mucha tensión, claro, y que en la noche aprietan mucho los dientes, y eso genera contractura principalmente temporal, además del daño obviamente que se genera por artrosis de la articulación. Y al ladito de la articulación está el ganglio de Gasser, que es el ganglio trigeminal, que es el que desencadena los dolores de cabeza. Entonces, muchas veces es importante ver esa parte. La doctora Lilian Bruneto, neuróloga de la Clínica Las Condes, conversando con nosotros acá en el Buenos Días a Todos. Muchas gracias por acompañarnos.